Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo viendo este pasaje en Mateo 17:21. Este género solo sale con oración y ayuno. Y vamos a ver cuál es la evidencia en los manuscritos griegos. La evidencia primaria para el texto griego del Nuevo Testamento son los manuscritos griegos. No son los manuscritos de la Vulgata Latina o los manuscritos arameos, no, son los griegos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y fue transmitido a través de 14, 15 siglos de copiado a mano en ese idioma, en el griego, fue transmitido. Y hay de este tipo de manuscritos griegos hay en todo el mundo del Mediterráneo, desde Francia, Italia, eh, Grecia, Macedonia, cerca de en Constantinopla, en Asia Menor, en Creta, en las islas del Mediterráneo, en toda esa región cerca de Levante, hasta llegar a Egipto. Hay manuscritos griegos por todos lados. Son unos 5.000 manuscritos griegos, pero de esos hay unos 2.400, 2.800 que son leccionarios, que esa es evidencia secundaria, pero la primaria son unos 3.300 manuscritos griegos de texto continuo y en este caso los que contienen el libro de Mateo. Entonces, hoy vamos a ver cuál es esa evidencia y cuáles manuscritos tienen, tienen el texto en mención y cuáles no. Entonces, quisiera aclarar algo. El asunto no solo es el porcentaje de manuscritos que lo contienen, porque uno de los argumentos es que la mayoría está equivocada y es una posibilidad, y que será posible que la minoría esté en lo correcto, sí, sí es posible, sí, si alguien cometió un error de copiado y se copió a través de los siglos en la mayoría y fue un error desde el principio, entonces, ¿verdad? Es normal que esté en la mayoría y que sea un error de copiado. Ahora, esto es teoría, esto es teoría, ¿no? Esto es especulación, ¿verdad? No estamos comprobando nada. Solo estamos hablando las distintas posibilidades. Ahora, el texto de la familia 35 no es un texto mayoritario, no depende de la mayoría. Depende del arquetipo contenido en ese grupo de manuscritos, que para el Nuevo Testamento son unos 400 y ya vamos a ver cuántos son para el libro de Mateo. Entonces, cuando se hace el análisis por grupos textuales, y esos grupos textuales, como el alejandrino, el bizantino, el cesareo, y cuando esos grupos textuales se dividen en familias, hay unas más o menos 37 familias en los evangelios. Esto se sabe por el trabajo de Friedrich Wiese, que en el capítulo 1, 10 y 20 de Lucas descubrió que habían 37 familias o grupos, sí. Desde los 37 grupos, uno es de los manuscritos alejandrinos. Los otros 36 caen en la tradición bizantina. O sea que la tradición bizantina no es monolítica, está dividida en varios grupos. El grupo más grande y más cohesivo de esa tradición bizantina, que es uno de los 37, de los 36 grupos restantes, es la familia 35. De la familia 35 es el grupo más grande y más coherente que tiene su propio arquetipo definido de manera empírica y que es incluso o igual de antiguo o más antiguo que estos manuscritos alejandrinos de baja categoría, de poca calidad de copiados, llenos de errores, llenos de omisiones, por errores de copiado y por un montón de asuntos más. Vamos a tratar de discernir en este caso cuál es la evidencia a favor y cuál es la evidencia en contra y por qué la evidencia en contra de tener el versículo no es significativa. Así que espero que sea de su edificación. También vamos a ver un poquito de lo que vimos el video anterior, solo a manera de recordatorio. Y bueno, vamos a seguir acá en el asunto.
El pasaje en mención es Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este está presente en las Reina Valera, la Biblia de las Américas y la palabra preservada, y no está presente en el resto de las versiones modernas. Está presente en todas estas ediciones que están basadas en manuscritos bizantinos, como lo son la familia 35, el texto recibido, texto mayoritario de Hoyes y Farstad, texto bizantino de Robinson y Pierpont. Para cada una de estas ediciones hay un video en este canal. La políglota complutense y el texto griego de la Iglesia Ortodoxa. Todas estas ediciones eh, contienen Mateo 17:21. La edición crítica de Nelson Laland, que es el mismo texto que tiene Sociedades Bíblicas Unidas, no lo contiene, lo omite. Igual, Westcott y Hort omiten el versículo. Y resulta que todas estas ediciones están basadas en manuscritos bizantinos, mientras que las ediciones críticas omiten el versículo porque están basadas en manuscritos alejandrinos. Entonces, digamos que la lucha es entre los bizantinos por un lado, los alejandrinos por el otro lado, pero no solamente, porque como, como vamos a ver, la lucha es el 95% de los manuscritos contra menos de un 5%, porque el 95% de los manuscritos son bizantinos y menos del 5% de todos los manuscritos son alejandrinos. Pero estos son los manuscritos más antiguos. Estos manuscritos alejandrinos son del siglo tercero y cuarto, mientras que los bizantinos son de los siglos noveno en adelante. Entonces hay cierta lógica que dice cuando los críticos textuales hablan que los textos más antiguos son los mejores, no se refieren a que son los mejores por tener el mejor copiado o el mejor texto. Se refieren a que son los mejores porque son los más antiguos. Entonces, los más antiguos son los mejores porque son los más antiguos y los mejores manuscritos son los más antiguos porque los más antiguos son los mejores. Entonces, hay un cierto pensamiento circular ahí, que ellos dicen antiguo igual a mejor, mejor igual a antiguo. Ya vamos a romper ese círculo al ver la real calidad de este tipo de manuscritos. Ahora bien, los testigos griegos con el versículo son la familia 35, que es la mejor línea de transmisión textual. Y con respecto a esto, podemos hablar mucho. En este canal se dedica a eso. En Mateo, si bien para todo el Nuevo Testamento son unos 400 manuscritos, para Mateo son 216 manuscritos catalogados, identificados y cotejados como parte de la familia. De esos 216 manuscritos, se saca un arquetipo, es decir, un texto común. Se toman todos los manuscritos, se comparan y se saca el texto común. Como estos manuscritos es el grupo de manuscritos del Nuevo Testamento más coherente, es decir, los que más se parecen entre sí, las diferencias son mínimas o son minoritarias dentro de la familia, entonces se puede sacar un texto común. Ese texto común es un texto empírico, es un texto que existe en la vida real. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un manuscrito que es una copia perfecta de ese texto común, de ese arquetipo. Y esto es palabra por palabra, letra por letra, sin correcciones de ningún tipo. Contiene la redacción exacta del arquetipo de la familia. Entonces, como ven, no es un trabajo intelectual que no se sabe, que tal vez, que es especulativo, que es una hipótesis. No es eso.
Es un texto real. Existe en el manuscrito 2554 y también en ejemplares de otros 6 manuscritos. Este manuscrito eh, contiene el versículo en mención precisamente aquí. Lo vamos a ver en este texto en griego que dice tuto de to llenos uk ekporiuete imi en proseki que nistía. Entonces, proseki es oración, que es y nistía es ayuno. De pero, pero este género, ¿verdad? No sale sino con oración y ayuno. Entonces, aquí arriba está. Tode toyeneos, ¿sí? Y termina con nistía. Aquí comienza y como ustedes pueden ver está de forma íntegra sin correcciones ni nada. También existen eh, ejemplares perfectos, es decir, digamos, este manuscrito 1072 contiene algunos errores de copiado singulares producidos por el copista de este manuscrito 1072. Pero si cancelamos esos errores de copiado, que son bien pocos, nos quedamos con el texto del ejemplar. El texto de ese ejemplar es precisamente el texto del arquetipo de la familia. Entonces, con ese mismo tipo de análisis se ha identificado a estos 6 manuscritos que son ejemplares perfectos para el arquetipo de la familia en este libro de Mateo, que es el manuscrito 1072, el 1117, 1461, el 1496, el 1713 y el Ibirón 2110. Contamos entonces con un texto real que existe y que es empírico. Es comprobable, es demostrable, es antiguo y es independiente. Ahora, esta información yo la brindo en La Palabra Preservada en su segunda edición, que la terminé en este año 2024. Yo les mando una copia, si ustedes quieren, tiene el texto traducido, o sea, tiene el Nuevo Testamento. Aparte, tiene estas introducciones para cada sección y para cada libro, en las cuales se describe todo este asunto de los manuscritos libro por libro o sección por sección. Yo se las puedo enviar, solo si me escriben un correo solicitándola a eduardoflores.ugc@yahoo.com. Eso es U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com. Con mucho gusto. Entonces tenemos la familia 35, que es la mejor línea de transmisión textual, que es la que tiene, perdón, tiene este versículo 21. Entonces, para mí no hay duda que es parte del original, pero vamos a seguir con el análisis. Resulta que el sinaítico sí lo tiene, pero lo tiene como una corrección. Y ahorita vamos a ver eso. Esta es la hoja del sinaítico a donde no contiene el pasaje aquí en la columna, pero sí lo contiene como un añadido en el margen. Pero resulta que esta hoja en ese manuscrito es una hoja de reemplazo, es decir, no es una hoja original del manuscrito. Y vamos a ver si me doy a entender. Entonces, vamos a ver, aquí tengo unas hojas que ya doble. Entonces se tomaba el cuero del animal, porque tanto los minúsculos como el sinaítico están escritos sobre cuero. Se tomaba el cuero, ¿sí? Se doblaba por la mitad, se hacía el corte y se sacaba un folio. Cada folio tiene 2 hojas y 4 páginas, ¿verdad? Entonces se tomaba folio tras folio y se iba haciendo un quire, que no sé cómo se traduce al español, creo que es folio también. Entonces, se forma un grupo de folios, ¿verdad? Resulta que a donde está, es decir, la hoja que les mostré es una hoja de reemplazo en lo siguiente.
Este que tiene, creo que es uno, dos, tres, cuatro, cinco folios. Sí, correcto. Entonces, claro, ¿verdad? Aquí tiene, esta sería la página uno, la página 2 que corresponde al primer folio, ¿sí? Pero la página 3 corresponde al segundo folio, página 3 y 4. Pero las últimas dos páginas, la 9 y la 10, corresponde al primer folio. Entonces, la página uno, 2, 9 y 10 corresponde al primer folio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sustrajo el folio, ¿sí? El folio de a donde venía esos versículos del Mateo 17. El otro escriba lo escribió de nuevo y, y se lo metió como una hoja de reemplazo. Así es. Entonces, esa hoja a donde sale que aparece como corrección es una hoja de reemplazo. No era parte original del documento del Sinaítico. Y eso no se lo dice nadie. No está escrito ni en el libro de Nestle Aland, a donde sale el texto, ¿sí? Solo sale que está corregido, pero no te dice que es una hoja de reemplazo. Tampoco lo dicen las traducciones en sus notas al pie de página, no lo dice nadie. Pero la gente que sí se mete seriamente a este estudio lo sabe. Yo no lo supe sino hasta ahorita en estos meses que me puse a estudiar el asunto este y resulta que es una hoja de reemplazo. Entonces, no es evidencia de primera categoría porque no es parte original del manuscrito. ¿Qué fue lo que se escribió originalmente en el Sinaítico? Si lo contenía o no lo contenía, no se sabe. No se sabe. Porque alguien agarró esa página, la arrancó y le metió otra. No se sabe. Entonces, para mí no es evidencia de peso. Vamos a seguir adelante. Ahora bien, Dirk Jonkind en Scribal Habits of Codex Sinaiticus, que son los hábitos de los escribas del Códice Sinaítico, escribe lo siguiente. Aparte de las contribuciones al texto principal, el escriba D es responsable por 6 hojas en el Nuevo Testamento que parecen ser hojas de reemplazo, es decir, las hojas originales que fueron escritas por el escriba A fueron removidas del pliego y reemplazadas por hojas reescritas por el escriba D, que es lo que les acabo de escribir, de describir, o sea que el Nuevo Testamento en el Códice Sinaítico fue escrito por un escriba que se llama escriba A. Ese mismo escriba, él mismo se corrige en algunas partes a donde él sabe que se equivocó, que tiene correcciones. Pero también está el escriba D, que se sabe porque su forma de escribir es diferente. El escriba D sacó eh, 3 hojas de reemplazo, ¿sí? Y las reescribió y las metió dentro del documento del Sinaítico. De esas 3 hojas de reemplazo o pliegos no son parte original del manuscrito y el doctor Dirk Jonkin las identifica. Las 3 hojas de reemplazo, sigue diciendo Dirk, son uno, la segunda hoja del pliego 74, que es de Mateo 16, 9 al 18, 12 y 24, 36 al 25, 21, que esa es la hoja de la que estamos hablando. 2. La cuarta hoja interna del pliego 76, que contiene Marcos 14, 54 a Lucas 1, 56. Es decir, contiene el final de Marcos. Y ustedes saben, los que han estudiado estas cosas, que la crítica textual quita el final de Marcos porque no está presente en el Vaticano y en el Sinaítico, pero no está presente en el Sinaítico en una hoja de reemplazo. Decir no es evidencia de peso, porque no se sabe qué es lo que estaba escrito en el Sinaítico original por el escriba A.
No se sabe por qué el escriba D quitó esas tres hojas de reemplazo y las reescribió y la volvió a meter. La tercera es la tercera hoja del folio 84 que contiene Primera Tesalonicenses 2:14 al 5:28 y Hebreos 4:16 al 8:1. Sigue diciendo Dirk. Se ha demostrado para la primera de estas hojas de reemplazo, paréntesis, es decir, de la que estamos hablando de Mateo 17. Vuelvo a leer, cierre paréntesis. Se ha demostrado para la primera de estas hojas de reemplazo que fue reemplazada después de la adición del aparato de Eusebio, ya que los números están en las demás hojas, pero están ausentes en las hojas recién insertadas. Entonces, el escriba D arrancó, quitó, sacó las hojas. La hoja está donde estaba Marcos 17:21, la reescribió y la metió, pero no le añadió los números del aparato de Eusebio, que era una forma de saber a dónde estaban los paralelos en los evangelios. Entonces, eso nos muestra que esta edición que hizo el escriba D fue posterior a la finalización de la copia maestra hecha por el escriba A. ¿Qué estaba en la copia maestra del escriba A para este pasaje de Mateo 17:21? Incluso para el final de Marcos no se sabe, porque hubo otra persona que lo quitó y lo reemplazó. ¿Qué les parece? Y aquí tenemos las diferencias entre el escriba A, que esta es una hoja del Mateo 15, y el escriba, bueno, aquí puse B, pero es D de dedo, en Mateo 17. Tenemos entonces que em, a la forma como se escribe es muy, muy similar. Yo diría que es casi la misma, pero aquí están las diferencias. El escriba de dedo, tiene un trazo vertical más largo que el escriba A. Digamos, si vemos esta Y y esta otra, se mantiene dentro de la línea sin invadir la siguiente línea de escritura. Sin embargo, este hace el trazo un poco más largo. Alguien podría decir, no, pero ahí no. Es largo, pero no es tanto. Pero fíjense aquí, ¿ve? Es mucho más largo. Y si ustedes ven esta letra psi, el trazo de la letra psi invade arriba e invade abajo, al igual que el trazo de esta psi invade la alfa o la delta de arriba, o alfa, no sé qué, e invade aquí abajo. Entonces son trazos verticales largos. Lástima que aquí no hay ninguna psi para mostrárselo, pero sí hay letras RO. La RO, si ustedes ven aquí, el trazo vertical se conserva dentro de, dentro del espacio de cada línea. Pero aquí el escriba D invade, ¿sí? Aquí invade la Omicron, aquí invade la lambda, incluso la escribe encima. La lambda la tiene que escribir encima del palito de la Rho y aquí también. Así que esto nos comprueba que sí, en efecto, ¿verdad? Son dos escribas distintos. Y aquí se ve que en la página de atrás es a donde está la añadidura. Es decir, que esta porción de aquí es esta que está acá, ¿sí? Esto que está acá es el otro lado de esto que está acá escrito. Entonces el códice sinaítico sí lo contiene, tiene una nota aquí en el margen, que es precisamente esta que parece un signo de porcentaje inverso, y tiene una segunda nota en el texto que es precisamente esta, ¿sí? Entonces la gente que va leyendo acá llega aquí, mira esta nota, se va al margen y esta la manda para arriba y es precisamente el tuto de Yeneos. Sí, entonces sí lo contiene,
pero es una corrección marginal. ¿Por qué le hicieron esa corrección marginal? Miren, esto no es una corrección bizantina. O sea, no fue un escriba bizantino que dijo, ay, pero se lo voy a añadir para que ayunemos todos. No, eso fue hecho ahí por los alejandrinos. Eso no es ningún añadido bizantino ni nada de eso. Entonces lo tiene, pero lo tiene como una corrección, pero no lo tiene la hoja original. La tiene la hoja de reemplazo como una corrección. Es probable que sí lo tenía el original, pero bueno, como no se sabe y nunca se va a saber. Ahora, entonces está en el Sinaítico, pero como corrección en la hoja de reemplazo. Luego, existe también en estos tres unciales del siglo V, existe como parte del texto propiamente bizantino y en el 99.4% de todos los manuscritos, es decir, el texto mayoritario, y también está en la familia 1 y 13 que conforman el texto cesareo. La familia 1 está formada por estos manuscritos que están acá. El 1, el 22, el 18, el 131, etcétera. Son unos 15 manuscritos. La familia 13 está formada por el manuscrito 13, 69, 124, 124, etcétera. Son unos 13 manuscritos y estos 28 manuscritos en conjunto se le llama el texto cesareo. Entonces, como ven, no solo hay familia 35, sino que también hay familia 1 y familia 13, pero son de menor categoría, que no tienen el mismo tamaño. ¿Se recuerdan cuántos manuscritos para Mateo había de la familia 35? 216. Entonces no tienen el mismo tamaño, ni la misma coherencia, ni la misma distribución. Entonces, aquí todo esto que está aquí es descrito por el porcentaje de 99.4, pero ese porcentaje está dividido en familias. Entonces aquí todas estas familias contienen el pasaje en mención y eso es de bastante peso, porque los que no lo contienen solo es un grupo pequeño de manuscritos que son los manuscritos alejandrinos. Entonces es una familia que es poco coherente, aunque están manuscritos antiguos, pero es poco coherente, de baja calidad, está llena de errores ortográficos y de todo tipo, y muchas veces no están puestos de acuerdo versus el resto de las 36 familias. Vamos a ver el manuscrito 1, sí, el 001, en Mateo, que es cesareo, pero aquí está, tuto de Toyeneos, que es precisamente aquí el versículo 21 y termina en que nistía. Ahora vamos a ver los testigos griegos sin el manuscrito, perdón, sin el versículo 21, que son el, el original del Sinaítico. Sin embargo, ya vimos que esa hoja es una hoja de reemplazo, eso no se toma en cuenta. Esta evidencia no es significativa ni de peso ni es importante porque sí lo tiene como corrección y el original no es el original, es una hoja de reemplazo. Entonces, ¿qué decía el Sinaítico en su verdaderamente porción original? No se sabe. Tampoco, y no lo tiene el Vaticano. Entonces, vamos a ver al Vaticano, que es el 03, y vamos a ver algunos otros detallitos por ahí. Debería estar acá y no está. En la transcripción aparece 21 aquí, ¿verdad? En la transcripción, pero está vacío porque inmediatamente comienza el versículo 22. Ahora, no solo no está presente ese versículo, sino que pueden ver aquí en la transcripción hay una corrección que aparece en azul que dice Ori. Y aquí dice Ori, pero se le añade una epsilon. Esa es la corrección, que alguien vino y le añadió esta epsilon en chiquito. Pero también
hay correcciones a nivel del remarcado. Entonces, en este manuscrito vaticano realmente hay más de un texto, por lo menos hay dos textos. El texto original del escriba del Vaticano y el texto remarcado, el texto del escriba que lo remarcó años más tarde, no se sabe cuánto tiempo más tarde. De aquí no sé si logran ver ustedes el cursor, aquí la palabra es Galilea, es una gamma, una alfa, una lambda, pero aquí el remarcador no lo remarcó, sino que remarcó la lambda, la epsilon, la lambda, la alfa, la epsilon y la A. Pero la epsilon, la E, no la remarcó. Ese es otro motivo de corrección. Como ven, no es fácil discernir cuál es el texto original y cuál es el corregido. Por ejemplo, aquí hay otra pequeña corrección. Por ejemplo, aquí aparentemente hay dos correcciones, pero aquí en la transcripción lo clasifican que esta os es original y que esta eri es original, aunque esté en chiquito, del mismo tamaño que este epsilon. Entonces, pero aquí lo ponen como corrección. Entonces, como les digo, no está claro cuál es el original, cuál es la corrección, cuál es el remarcado, ¿verdad? Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Este es del mismo tamaño que este, ¿verdad? Pero parece ser que este sí es un añadido. Y bueno, aparentaría que este no, pero no se sabe, ¿verdad? Ahora, y aquí está el remarcado. Esta, esta es una psi, pero está en la página de atrás. Está, perdón, está en la hoja, sí, en la página de atrás, en la misma hoja. Aquí hay otros trazos que se ven bien difuminados, pero estos trazos que estoy señalando están en la hoja de atrás, pero esta no está en la hoja de atrás, esta está. Esta está que con la tinta original, pero no fue remarcada por el remarcador del Vaticano. Y bueno, así está la situación en este manuscrito sinaítico y en el Vaticano. Entonces, en resumen, está en la familia 35, en la masa bizantina, en estos unciales del siglo quinto, y no está en el 0,6% de los manuscritos, no está en el Sinaítico del Vaticano, está presente en estas ediciones, no lo está en estas otras, está presente en estas traducciones y no lo está en estas otras. De aquella persona que solo se pone a ver, voy a ver si está presente en cuántas traducciones y se saca todas estas traducciones de versiones modernas y las compara con la Reina Valera. Ah, no. Como hay mayoría, que en la mayor parte de las traducciones no aparece, ha de ser que la Reina Valera esté equivocada. Más sin embargo, no sabe que detrás de la Reina Valera y de la familia 35 hay 99,4% de los manuscritos. Y la verdadera mayoría está con la Reina Valera, con el texto recibido y con la familia 35. Con respecto a Marcos 9:29, sale y ayuno, que es, este género no sale sino con oración, y ayuno aparece en casi los mismos testigos, excepto que aquí el porcentaje va de 99,4 a 99,8, que son 1651 manuscritos exactamente con el Evangelio de Mateo. Y que estos son todos los testigos que hay griegos, son 651 con y 4 sin la palabra y ayuno. Entonces, hay un problema, y lo vamos a ver más adelante en otros videos, que este, estas ediciones egipcias, estos manuscritos alejandrinos, no ponen
el asunto del ayuno. Y ya vamos a ver si eso tiene algo que ver con el gnosticismo o si no tiene nada que ver con el gnosticismo. Y es un problema porque no solo ocurre aquí, sino que ocurre también en Primera de Corintios 7:5, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a la palabra preservada, entonces en el aparato crítico de la palabra, en las notas al pie de página, sale claramente evidenciado el asunto de la concordia Discord. O sea que, aunque en este supuesto caso que el Sinaítico y el Vaticano están puestos de acuerdo, pero ya les dije que el Sinaítico es una hoja de reemplazo, en el supuesto caso que están puestos de acuerdo, hay tres veces, unos 10 versículos arriba, que no lo están. Por ejemplo, en el 17:9, el Sinaítico dice una cosa y el Vaticano dice otra. Voy a poner un puntero aquí. El Sinaítico dice una cosa y el Vaticano dice otra. Luego, en el 17:10, el Vaticano dice una cosa y el Sinaítico dice otra cosa. Luego, en el 17:11, el Sinaítico dice una cosa y el Vaticano dice otra. Aquí en estos tres casos de Concordia Discourse, los más mejores y antiguos manuscritos no están puestos de acuerdo. Porque aquí el Sinaítico se va con el 99.8% y aquí el Vaticano se va con el 99%, mientras que en la tercera el Sinaítico se va otra vez con el 99%, pero siempre el texto crítico escoge la variante minoritaria, altamente minoritaria. O sea, un 1% es mucho menos que una minoría, ¿verdad? Y así están las cosas. Entonces, en el siguiente video vamos a platicar más a fondo con respecto a este asunto de que por qué los manuscritos alejandrinos no concuerdan. Sí, nos vamos a adentrar un poco más. Ya he dado estos mismos datos, pero como estamos hablando de este pasaje en particular, tengo que sacarlo otra vez a relucir. Entonces, esto parte de una pregunta que me hizo un pastor hace algunos meses con respecto a que si este pasaje es o no parte del texto original de Mateo. Entonces, esta es parte de mi respuesta. Faltan todavía unos, no sé, unos 3 videos más. Espero que este video haya sido de mucha edificación. Hermanos, tenemos que conocer estas cosas. Nadie más está hablando de esto. Y la gente joven que solo conoce casi con seguridad las versiones modernas porque son fáciles de leer, no conoce de esto. Ellos no saben que hay un montón de versículos que no están en las versiones modernas, que sí están en la Reina Valera, que también están en la familia 35 y que también están en el 98-99% de toda la evidencia de los manuscritos griegos. Ellos no saben eso. Ellos lo desconocen. Entonces es importante que nosotros le enseñemos a la congregación y a las personas jóvenes que cuál es el texto. La Reina Valera del 60 es un buen texto. Sí, es más representativo que el texto crítico. Es más representativo del texto bizantino que el texto crítico. Texto crítico ah, es un texto hipotético, es un texto subjetivo, hay varias versiones del mismo. Ellos se quejan de que el texto recibido, ¿cuál texto recibido? Erasmo del 516, Erasmo del 1536, el Estéfanos de 1550, Besa de 1598, el texto griego que está detrás de la King James, el de Elsevier de 1634, ¿cuál TR? Dicen ellos, ¿cuál texto recibido? Lo mismo se puede decir, ¿cuál texto crítico? ¿Cuál? Si, si Lachman es diferente a Tischendorf, el cual es diferente de Westcott y Hort, el cual es diferente del que está en boga ahorita, de Nestle-Aland.
el cual va a ser diferente en el futuro porque está aplicando otro tipo de metodología. ¿De cuál texto crítico? El de The Society of Biblical Literature, el S, creo que es SBL, o ¿cómo se llama? El que está detrás de la New International Version, porque hay un texto griego que está detrás de la nueva versión internacional en inglés, que no es el mismo, que no es el mismo de Oscar y Hort ni el mismo, porque hay pequeñas diferencias. ¿De cuál texto crítico es la pregunta? Entonces, entonces, ¿cuál manuscrito? ¿Y por qué no mejor poner solo el texto del manuscrito sinaítico? ¿Sí? ¿O por qué no mejor poner el texto que aparece en conjunto del, con los dos mejores, supuestamente, que son el Sinaítico y el Vaticano? ¿Por qué no lo hacen? Porque discuerdan entre sí demasiadas veces. No están puestos de acuerdo. Eso significa que no son los mejores manuscritos. Son los más antiguos, pero no contienen el mejor texto porque tienen graves fallas de copiado. Y bueno, vamos a ir hablando de estas cosas. No me voy a emocionar mucho porque si no, no terminamos ahí. Así que, mis hermanos, recuerden por sobre todo que Jesús murió en la cruz para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y el que cree en él tiene vida eterna. Y las palabras de la Biblia son palabras de vida para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Y es importante saber qué fue lo que Dios dijo, en qué consiste esa palabra preservada. Así que pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.